Bienvenidos a todos. Hoy les tengo una información poderosa. ¿Y adivinen qué? Visa está conectada con MetaMask, así como lo están escuchando. Estas cosas están sucediendo y tengo que decirle que el panorama se ve sumamente interesante. Si tú eres usuario de algún tipo de criptomoneda, perteneces a alguna comunidad, te digo que el 2024 va a ser un año poderoso. Para todos los de One Ecosystem, les digo que tenemos el futuro asegurado. Y pues vamos a ir entonces con la noticia. Y la información viene de Cointelegraph. Como ustedes saben, este portal web es sumamente poderoso. Habla de un sinnúmero de informaciones cripto y está disponible para todos ustedes. En esta versión en español acaban de lanzar esta poderosa noticia. Dice: Visa permite retiros de cripto en tarjetas de débito en 145 países. ¿Ok? Lo más importante es que esta información que les voy a dar hoy, es importante que entiendan lo que está sucediendo. Si vamos a lo que es una tarjeta de débito, en Google aparecen todo tipo de tarjetas y hay una gran diferencia en las tarjetas de crédito y las de débito. Por lo general, una tarjeta de crédito tiene un fondo autorizado por el banco y tú puedes girar sobre ese fondo porque tienes un crédito aprobado. Las de débito funcionan de otra forma. Algunas están conectadas con tu cuenta de ahorro, otras están básicamente independientes y tú puedes colocar la cantidad de dinero que necesitas cargar con esa tarjeta para gastarlas en los comercios. Quiere decir que según Cointelegraph, eventualmente los usuarios de MetaMask pudieran en cierta forma conectar sus wallets con las criptomonedas. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos todos los que poseemos cripto? Pues imagínense ustedes, lo que viene es muy poderoso. Porque si One Ecosystem logra lanzar en marzo OES como proyecto, quiere decir que eventualmente nuestro One va a estar en esta wallet llamada MetaMask. Va a ser muy poderoso. Dice: la nueva integración permite a los usuarios retirar criptomonedas como Bitcoin directamente desde una billetera MetaMask, ¿ok? A una tarjeta de débito Visa, ¿ok? Eso es muy importante. Disponible de inmediato, la integración permite intercambiar criptos por fiat y pagar en 130 millones de ubicaciones de comerciantes donde se aceptan Visa, tarjetas de crédito Visa, de la marca Visa. Esto es muy poderoso, quiero que sepan. Esta información que está circulando en este preciso momento es muy poderosa. Yo no sé qué piensan ustedes al respecto. Y dice que está conectada a 145 países. Quiere decir que estos países conectados van a tener una ventaja sobre otros que no están en la lista. Vamos a esa lista de países para poder entender un poco de qué se trata todo este asunto, porque la información, quiero decirles, está muy buena. Está muy buena y es vital que ustedes las tengan. Voy acá al dato, observen. Esta es la compañía Transanc, que es la que ha conectado con el sistema de tarjetas de plástico o tarjetas de débito de Visa.
Y estos son los países. Observen la cantidad de países. Un montón, ¿verdad? Son 144 países. Y recuerde que One está ¿en cuánto? 194 países. Ok, yo voy a buscar acá mi país, que es Panamá, y vamos a ver qué sucede. Para ver si existe, ¿no? Ya vi Rumania, Suiza, Norteamérica. Vamos a ver qué está por acá. Uf, mira todo lo que están acá. Países como Canadá, Costa Rica, República Dominicana, está un montón de países, México, aquí está Panamá. Observen esto. Y quiero acercarme aquí porque hay un detalle que vale la pena que le pongan atención y es lo siguiente. Como pueden ver, está México, Panamá, Puerto Rico y un montón de países. Ustedes tienen que buscar esta información en transanc.com. Ahí está la dirección y pueden ver los países que están conectados. Pero observen esto. Muchos países ya tienen afiliaciones con Apple Pay y con Google Pay. Quiere decir que eventualmente todo aquel que tenga un iPhone o un Android, un smartphone, que tenga la capacidad de poder conectar su monedero o su tarjeta básicamente de crédito, va a poder pagar directamente en cualquier caja que tenga este sistema. Quiero decirles que en Panamá ya con iPhone uno puede ir a cualquier supermercado, a cualquier restaurante, casi en la mayoría de los comercios ya aceptan el sistema. Hace unos meses atrás yo lo instalé en mi iPhone y sincronicé mi tarjeta de débito. Quiere decir que esta es una realidad poderosa que está sucediendo a la comunidad de One Ecosystem en este preciso momento. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el beneficio? Pues, como ustedes saben, nuestra diamante negro Mai Loan estuvo informándonos desde inicio de enero que MetaMask va a ser una de las wallets conectadas con One Ecosystem. La otra wallet es SafePal, que es una wallet hardware para tener máxima protección. Y tenemos a Trust Wallet, que resulta que también tiene ese tipo de conectividad. Entonces, si ustedes pueden observar el panorama, se ve sumamente interesante lo que viene para el 2024. Y ahora en febrero nos dan esta fabulosa noticia y quiero decirle que es lo mejor que nos puede estar sucediendo. Por eso les puse en el logo del centro de One, lo observan, dice One MetaMask Visa y tiene el símbolo de Polygon. Yo le pongo ese simbolito para que sepan que esa es la One que va a funcionar. Si tú estás en tu oficina en este preciso momento y por alguna razón todavía no has entrado y te has registrado como un usuario en Polygon, déjame decirte algo, es importante que lo hagas. Si no lo haces, vas a perder la oportunidad de hacer como quien dice, enorme salto, donde ya muchos estamos conectados en Polygon y vamos a tener el beneficio de poder intercambiar nuestros One por cualquier criptomoneda y de cualquier tipo de criptomoneda que esté conectada con la tarjeta de crédito Visa. Podremos entonces pasarla a esa Visa prepago, a esa Visa débito y utilizarla en cualquier comercio del mundo. Según la noticia, según lo que tengo entendido, aproximadamente estaba viendo que son como 40 criptomonedas que son las que van a integrarse con este sistema de pagos. Aquí dice, vamos para allá, voy a acercarme a la noticia, dice, la asociación permitirá que los usuarios de 145 países conviertan directamente al menos 40 criptomonedas a fiat sin depender de un exchange centralizado.
quiero decirles que se suben las apuestas porque imagínense ustedes, Visa entra en el gran juego de las criptomonedas. Claro, ellos van a cobrar una comisión por hacer eso, pero lo importante es que este gigante de medios de pago se va a conectar con nosotros también, porque nosotros ya estamos en el mundo cripto y nuestra One va a ser lanzada después de marzo, Dios primero, a estas carteras, y una de ellas es MetaMask. ¿No les parece a ustedes que esto se pone muy interesante? Bueno, voy con preguntas por acá para ver qué tienen por allí. Tienen signos de interrogación, con gusto. Muchas personas escribiendo por acá. Dice buenas noches. Nos dice Albeiro. Álvaro Herrera también conectado. Wari también. Saludos desde España. William también conectado. Dice que es magnífico. Mario Huanca dice saludos Eric. Saludos Mario, ahí donde estés. Tenemos también a Albeiro, a Rodrigo, enviándonos saludos. Dice excelentes noticias. Por allá desde Ecuador nos envían saludos. Desde Medellín también a John Jairo. Tenemos a Carlos también enviando saludos desde Veracruz, México. Saludos. También dice que esta noticia es impresionante. En algún momento pensé, soñé que esto podría darse, pero no pensé que sería tan rápido. Miren, hay cosas que nadie de los que está conectado en este preciso momento, en este vivo, tiene conocimiento. Yo tengo mis sospechas, quiero decirles. Si ustedes recuerdan, desde que se inició el proyecto de One en la vieja compañía, el trabajo de expansión, de llevar esta información, esta visión, este concepto y esta idea de trabajar con blockchain y poder crear un activo digital a futuro. Que estamos hablando que ese futuro es ya. Pero cuando esto se inició en esa época, las cosas no eran muy claras todavía. Nos hablaban de blockchain, nos explicaban que era un libro mayor, pero no entendíamos cómo nos íbamos a conectar con los otros sistemas que existían. Lo importante es que la compañía hizo un trabajo poderoso, y ese trabajo fue desarrollar una red gigantesca, así como la ha hecho Visa por muchos años en muchos países. Y lógico, One hizo su trabajo a su manera. Y poco a poco, a través del network marketing, One Ecosystem comenzó a tomar forma, comenzó a crecer, comenzó a convertirse en una compañía poderosa. Y quiero decirte, lo importante es que eso está pasando en este preciso momento. Mientras se hacía la red a través del network marketing, la compañía estaba haciendo su trabajo a nivel corporativo. La compañía se estaba conectando con muchos sistemas y proyectos que nosotros desconocíamos. Ellos no nos lo van a decir, pero la compañía tiene contacto con muchos bancos. Y básicamente, pues, esta visión, esta idea de proyecto comenzó a adquirir forma poco a poco. El trabajo fue arduo, pero mientras se hacía la red de mercadeo, la compañía hacía su trabajo calladito. Esta compañía lo estaba haciendo en mucho silencio, y por eso dicen que One va a ser un medio de pago, pero observen la conexión que se está dando. Ya nuestro One va a estar en el iPhone, porque si tú tienes una Visa débito y estás conectado con tu teléfono, ya sea un iPhone o un Android, automáticamente, ¿qué va a suceder? Pues que MetaMask será tu
wallet y fácilmente podrás ir a USDT o a otra cripto que la wallet acepte para convertirlo a Visa. Y de esa manera, ¿qué pasa? Pues nos facilitan la vida a todos los que pertenecemos a este proyecto y a los que tienen proyectos con otras cripto también. Todos nos beneficiamos con esta expansión que ha hecho Visa y creo que es una excelente noticia. Todos estamos beneficiados de esta información que nos han dado hoy. Fue una noche sorpresiva. Yo estaba haciendo otro tipo de actividades y de pronto me llega por las redes sociales esta información y yo me quedo pensando si hacía un video o no lo hacía. Y bueno, aquí me he puesto a hacerlo con ustedes porque es poderosa la noticia, es poderosa y nuestro proyecto es un proyecto poderoso. Miren, es importante que ustedes hagan el salto a Polygon. No dejen esto para después. El tiempo se está acabando. Cada día que pasa es un día menos. Y si tú eres un usuario que por primera vez estás viendo este canal y no has hecho el salto a Polygon y te preguntas qué es eso de Polygon, si nosotros teníamos nuestra propia blockchain, te digo, ese es el proyecto viejo, eso ya no existe. Lo que existe es One Ecosystem, así como lo estás viendo en pantalla. One Ecosystem es nuestro proyecto y al día de hoy One Ecosystem ya está en la blockchain pública. El 18 de febrero cumplimos el primer año de estar en una blockchain pública. Y en marzo, Dios mediante, Dios primero, vamos a tener pues un gran evento que se va a realizar y este gran evento lo que persigue es dar información poderosa y que quede registrado en las redes sociales toda la información que nos van a dar en este mega congreso que se va a realizar en Malasia del 22 a el 24 de marzo. Si no lo sabías, pues entérate. Esto es una gran verdad y lo van a hacer público. ¿Y por qué Malasia? La pregunta. Como yo les dije en otros videos anteriores, al parecer en Malasia está la compañía SafePal, un fabricante de wallets en hardware para conectar OS con esa wallet. Puede ser que SafePal sea uno de los padrinos mágicos. Pudiera ser, en teoría. Ya lo sabremos, ya nos daremos cuenta quiénes son los que apoyan este megaproyecto. Porque quiero decirles, un proyecto criptográfico del calibre de nosotros tiene que tener unos tremendos patrocinadores. Son compañías ya formadas que ya tienen cripto, que son blockchain, pueden ser blockchain o hardware o todo lo relacionado a esta tecnología, o pueden ser bancos que dicen, vamos con ustedes, nos gustó sus proyectos y nosotros vamos a apoyar este megaproyecto. Por la comunidad, por el esfuerzo, porque son personas educadas, porque tienen el conocimiento, porque lo han hecho bien, con calma y creemos en toda la visión que tiene el proyecto. Entonces, yo estoy con la curiosidad de saber quiénes serán esos padrinos mágicos. Pero bueno, ya lo sabremos en este congreso que se va a realizar. Si tienen algún tipo de pregunta, con mucho gusto, estoy aquí para responderlas. Y este es el sitio web, el que les voy a mostrar, es el sitio web de Transact, que es la compañía que ha hecho el negocio con Visa y como pueden ver está allí MetaMask, lo tienen clarito, y todo lo que tienen conectado, observen, Decentraland por Portal, Trust Wallet, que es una de las carteras de nosotros, Coinbase Wallet, ¿lo están viendo? Quiere decir que si en MetaMask esta compañía va a permitir el intercambio de criptos a tarjeta de crédito débito de Visa, quiere decir que Trust Wallet también va a tener esa opción y eventualmente entrarán otros monederos a conectarse con este gigante. Y se ha hecho una conexión con unas compañías que son
norteamericanas, porque están ya reguladas y conectadas. Esto es muy bueno porque empieza a generarse una regulación subliminal muy sutil, donde un medio de pago que ya está regulado acepta a las criptomonedas. En teoría es como que si fuera un padrino que le está dando la mano a la blockchain y le está diciendo, hey, conéctense, hagamos un equipo. Y esto nos parece genial. Nos parece poderoso porque hay una comunidad enorme que va a utilizar criptomonedas, y Visa puso la atención en blockchain y dijo, espérate, acá hay algo interesante. Esto va a ser nuestro futuro, porque si no lo hacemos ya, adivinen qué, podemos correr un grave peligro. Y se los digo a continuación, porque hay un gigante dormido y que está como por despertar. Está viendo todo lo que está pasando y está a punto de despertar. Y este gigante dormido, quiero decirles, ya existe. Y de hecho ya realiza un montón de transacciones sumamente rápidas y no utiliza tecnología blockchain. Este gigante dormido se puede despertar en cualquier momento, ¿ok? Y es el gran peligro de las criptomonedas. ¿Y ustedes saben de qué se trata? Aquí se las voy a mostrar. Se trata de esto, la CBDC. La CBDC es un proyecto bancario que viene funcionando desde hace muchos años en silencio. No se lo han dicho nada, pero ese es el método de pago que utilizan los bancos para enviarse dinero de alta velocidad de un banco central a otro banco central. Pero la humanidad no ha caído en la cuenta que esto se ha ido entretejiendo poco a poco durante muchos años, y los bancos locales, los bancos de las personas que van a hacer depósitos o retiros, ese banco que está en tu país y que demora un día cuando hace una transferencia de otro banco, que son diferentes, pues, y hay un tiempo que es una tecnología vieja. Todavía no han hecho el salto por cuestiones de control y logística para conectarse con la CBDC. Pero el sistema CBDC ya está creado y lo quieren lanzar, quiero que sepan. Por eso es que yo veo esto apuro de la conexión de Visa con blockchain, porque una vez que salgan la CBDC es cuando quieren entrar con el control máximo, ¿no? Porque lamentablemente esta tecnología, que no es cadena de bloques, es un sistema que dicen ellos que pudiéramos llamar quantum, pero es un sistema de alta velocidad, super eficiencia, centralizado hasta decir no más. Y el problema de la CBDC es que quiere controlar todo. Es allí cuando el dinero que conocemos como fiat va a hacer el salto a esta tecnología. Y lo que ellos quieren evitar, que el control del dinero esté en manos de la humanidad, del pueblo. Ellos no quieren perder ese poder. Entonces, el problemita, y ya me voy por acá porque esto es rápido, el problemita es que en esta fecha, el 22 al 24 de marzo, se le va a dar a la humanidad la mayor información posible para que los nuevos tenedores de OES, aquellos que van a tener en sus manos y en sus wallets este token RC20 construido por 10 años, se va a dar, ¿cómo le diríamos a esto? Va a ser un mes fabuloso, porque a la humanidad se le va a entregar riqueza, mucho poder de compra, y de forma, diríamos, completamente descentralizada de cualquier tipo de familia opulente, sino que le va a tocar a quien sea que vio la oportunidad y dijo, voy
por One. Aquel que dijo voy por One, quiero decirles, sus sueños se van a hacer realidad. Sus sueños se van a cristalizar y ustedes van a poder conseguir con su token RC20 a 42.50 euros un poder de compra como jamás en su vida familiar. Aquel que es millonario, bueno, ya es algo adicional que va a tener. Pero aquel que nunca pensó que en esta vida iba a lograr tanto poder de compra, pues quiero decirles que esta es una gran bendición que se le va a dar a más de miles de familias alrededor del mundo en 194 países. Van a poder gozar y disfrutar de esta gran opulencia que va a servir para muchas generaciones. Quiero que sepan, esto inicia, pero no termina, porque cuando se lancen los tokens RC20, esa va a ser la fecha que nace One al mundo criptográfico. Grábense esto, ¿eh? El 2024 es el año cuando nació One. Olvídense de los 10 años hacia atrás. Eso fue construcción de una comunidad, crear las estructuras, crear todo un ecosistema tan complejo, conexión con bancos, conexión con algunos gobiernos, que eso es la etapa más difícil, pero viene también porque hay muchas leyes que van a ser aprobadas. Y ahora que Visa pues se conecta con esto, ¿qué ustedes creen que va a pasar? Los bancos se van a conectar y por ende, si los bancos se van a conectar, los gobiernos se van a conectar y van a aprobar las leyes de forma natural, porque siempre los bancos han tenido como un poquito de temor con esto de que las criptomonedas nos va a quitar algo de terreno, ¿ok? Y después de eso, después que se haga esa conexión, entonces entrarán las CBDC, ¿ok? Pero la CBDC al principio, como va por otra línea, permite conexión con blockchain, quiero que sepan. Ellas van a empezar a crear una regulación a nivel global para poder controlar aquellas criptomonedas que son submarinos. Hay criptomonedas que tú no sabes quién te la envía, ni sabes quién la recibe. Una de ellas se llama Zcash. Y esta criptomoneda, aunque ustedes no la crean, igual que Monero, son criptomonedas submarinos. O sea, tú no sabes quién la envió ni quién la recibió, y están existiendo al día de hoy en blockchain. Y no de hace un año o 2 años. Esas son monedas muy viejas. Entonces, lógico. ¿Cómo nos van a agarrar? Lamentablemente, ellos no quieren soltar el pastel y por eso van a crear la CBDC. Y esta CBDC básicamente es una forma de control que le van a hacer a la humanidad. Y lógico, tienen recursos ilimitados. Como no hay que imprimir físicamente, las cosas cambian. ¿Entienden? Entonces es más fácil para ellos poder generar dinero y dárselo al pueblo directamente sin pasar por los bancos. Eso es lo otro que yo les iba a decir. La CBDC, chuleta, es que esto es muy serio. Voy a tener que gritarlo un poco. En el lugar donde ustedes van a depositar dinero, ¿verdad? Ellos están conectados con los centros bancarios, ¿verdad? En ese lugar donde tú depositas, bueno, al lanzar la CBDC, el control lo van a tener los bancos centrales. No, el control no lo van a tener los pequeños bancos. Ustedes ya entienden. Quiere decir que eventualmente los bancos pequeños van a desaparecer con el tiempo. Se van a disolver. Porque todo va a estar directo. Lo que quiere esta tecnología de la CBDC es que el dinero vaya directo de los gobiernos al pueblo, saltándose a los bancos. Entonces, lógico, los bancos en una desesperación van a pegarse a blockchain. Muchos de ellos van a hacer conexiones con blockchain y tendrán las dos líneas. Ellos no son tontos. Ellos van a decir, espérate, vamos pegando por blockchain y amarramos blockchain y amarramos el servicio CBDC, porque el servicio CBDC lo van a ofrecer a todos los bancos que quieran entrar en ese servicio, pero el control lo va a tener los bancos centrales, olvídate. No van a estar en los bancos pequeños. Entonces, lógico, el banco que no se actualice a manejar ambos sistemas
va a estar frito. Si no hace la evolución, va a desaparecer. Tiene que evolucionar a nivel tecnológico porque todo va a estar en un móvil, todo va a estar en la red, básicamente. Y eventualmente con el tiempo vendrán los chips. Y ya eso es otra historia porque eso ya te lo van a incorporar en alguna parte del cuerpo. Ya ustedes han escuchado a Elon Musk hablando de estos chips de Neuralink. Y bueno, ya hicieron la primera operación y parece que funcionó. El mundo, pues, que nos espera es un mundo bastante disruptivo, pero bueno, tenemos que adaptarnos. También vendrá la inteligencia artificial ya a nivel robótica, se la van a poner a los robots. Y como dijo Elon Musk, el robot que fabricó va a estar rondando por los 20,000, 22,000 dólares. O sea, cualquiera va a poder comprar esos robots y utilizarlos ya sea para su negocio o para la casa. Eventualmente lo que viene después de la Agenda 20 y el número que sigue después 30 es un cambio radical en el mundo de las tecnologías. Como les decía, pues no escapamos de estos gigantes bancarios porque, bueno, lamentablemente esto es algo que ellos han querido hacer desde hace mucho tiempo y ya lo tienen listo en realidad. Ya está listo. Pero bueno, la noticia de hoy era esta, como la vieron. Tenemos esta super noticia y aquí nos confirma, pues, según Gangwar, la colaboración brinda beneficios significativos a los usuarios de plataformas y billeteras descentralizadas como MetaMask, Ledger y Trust Wallet, entre otros. Ahí lo están viendo. Esto es una realidad y no escapamos de esto. La integración de Transank con Visa abre nuevos horizontes para los usuarios de MetaMask a nivel global. Y es aquí el secreto de esto, ¿no? Brindando más flexibilidad en las conversiones suaves de criptomonedas a fiat. Y quiero decirle, aquí en Panamá hay un banco que está haciendo un trabajo a nivel de criptomoneda. Y este banco, no le estoy haciendo publicidad, pero lo interesante es que es uno de los primeros en tomar la batuta. Este banco cree automáticamente que sí es posible. Si es posible, yo les voy a dejar la información del sitio web de ellos. Aquí está. Y aquí pueden comunicarse con este banco. Ellos creen en las criptomonedas y pueden abrir una cuenta bancaria. De tal forma que cualquier persona puede enviar sus criptos a este banco y hacer el depósito. Y ustedes les dicen a ellos, no, esto es una venta de trading. Ah, perfecto. No hay problema. Envíenme una captura. Eso es lo que nos han dicho. Y el dinero que tú recibes lo puedes depositar y no hay ningún problema legal con nada de esto, de dónde viene el dinero. Ellos no van a preguntar. Ellos saben que vino de una transacción cripto. Lo otro que escuché que este banco va a lanzar para este mes de febrero, esperemos, una wallet conectada con todo este universo. Ahora observen cómo Visa se conecta ya con esta compañía llamada Transank y Transank se puede conectar con cualquier banco también, ¿por qué no? Tú pides el servicio, al fin y al cabo ellos son un sistema para desarrolladores y si tú eres un diseñador, un developer, tú puedes integrarte con ellos, pues, y ser partner, ¿no? Básicamente, así de simple es. Ya ven que esto lo puede hacer One Ecosystem. One Ecosystem se puede conectar a este sistema y integrarlo en Dealshaker. Y así, pues, las cosas se harían mucho más fáciles. Así que a mí no me extrañaría que lo que vayan a decir en marzo, pues nos va a dejar frito a todos. ¿Ok? Es una gran sorpresa lo que viene. Ya muchas de las noticias nos las ha dicho nuestra diamante Mai pero ¿por qué lo está haciendo? Es la pregunta, ¿no?
porque es una diamante negro que está pegada al corporativo, que ella es la mejor vendedora de todo One Ecosystem. Está haciendo estas giras. No sé, pero a mí me parece que si ella nos está dando esta información, nos habló de las 3 wallets, nos habló de los exchange donde va a estar OS, tenemos que creer que esto ya es una realidad y esto no lo va a parar nadie. Ahora sí que estamos en una etapa sumamente poderosa. Voy con las preguntas por acá para ver si tienen alguna. Con mucho gusto se las respondo. Tienen que abrir los signos de interrogación. Eso es todo lo que tienen que hacer. Y por aquí veo una de Rubén Darío. Dice: Eric, hace días May Loan habló de unos super paquetes para adquirir One. ¿Tienes información al respecto? Para todos aquellos que quieran saber de los paquetes, me escriben al directo, ya sea por Messenger, como Eric Rueda, o me escriben por Telegram, si quieren. O lo pueden hacer entrando a la página del portal que se llama yo soy one.com. En ese portal ustedes entran y automáticamente se conectan conmigo en la parte de contacto. Y ahí están los datos de mis redes sociales. Para mayor seguridad te puedes ir aquí a Facebook. Y aquí en Facebook le das un clic y ahí entras directo a mi portal. Y ya te conectas conmigo ahí por Messenger, ¿no? Y hablamos sobre esos paquetes. Voy con otra pregunta por acá. Saludos a muchas personas que se están conectando, me están escribiendo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Háganla en este momento. Observen que a mí me tiene preocupado el tiempo, ¿no? Yo no sé ustedes, pero ahora sí sentí que el tiempo empezó a acelerarse y estamos en carrera porque básicamente quedan muy pocos días para hacer el salto. Y las personas que no estén haciendo ese salto, pues básicamente van a perder su patrimonio digital. Lo que me preocupa es que después de eso la compañía ha sido tenaz. Ellos dicen: no vamos a echar para atrás. El que hizo el salto lo hizo, el que no lo hizo no pasa, se queda. Quedan 46 días con 20 horas en este preciso momento que estoy haciendo esta transmisión en vivo y no hay vuelta atrás. ¿Ok? No lo dejen. Háblenle a sus amigos. Miren, les voy a echar un cuento. Hace 2 días, 3 días, me escribió una socia de One, no voy a decir nombre, y ella me dijo: Eric, no pensé que esto iba a funcionar, honestamente. Yo traje a One a Panamá. Yo le dije: espérate, ¿cómo es la historia? Yo fui la que traje a One aquí a Panamá, y eso fue 2014, 2015, por ahí más o menos, y yo me hice diamante. Yo soy diamante del viejo proyecto, pero no entiendo nada por dónde están, y yo me quedé conversando con ella por rato y todavía tengo que reunirme con ella porque yo quiero preguntarle muchas cosas. Ella fue una líder, impulsó a mucha gente y está muy comprometida. Lógico, esto funciona por etapas. Yo le he dicho a ustedes que la red en cualquier proyecto de network marketing funciona por etapa, de network marketing funciona por etapa. Quiere decir que hay una camada de personas que entran al principio y se crea una estructura, ¿no? Pero después esos líderes pues ya no pueden dar más, llegan a un punto que salen de la red. Recuerden que ellos son motivadores, vendedores, impulsadores del proyecto, de la visión, de la idea. Y lo que ellos tratan de conseguir es personas que se sumen al proyecto, que compren el producto digital que vende la compañía o las compañías que estén conectadas a ese tipo de tecnología de blockchain o de módulos de educación, en el caso de nosotros, y se hace la red. Nosotros fuimos pioneros de esto. O sea, One Ecosystem con el viejo proyecto fue pionero en lanzar las primeras criptos con
redes de mercadeos, pero lo que ellos vendían era el módulo de educación, no criptomonedas. Nunca se vendió criptomonedas. Las criptomonedas se van a vender después de marzo, créanme. ¿Por qué? Porque ahora sí ya es un proyecto real, ya es un proyecto con blockchain, un proyecto con wallet, un proyecto con hash, con todo real. Entonces ya la compañía, después de marzo, una vez que lance los wallets, ellos pueden ya vender cripto como moneda real, pues la pueden mover a quien sea que las quiera. Y entonces ya todas las cosas cambian. Por eso yo les digo, aquel que logró sacar su puñado, pues bendición. Aquel que no lo ha hecho todavía y está viendo este video, te quedan 46 días, todavía estás a tiempo. Entonces esta diamante me dijo que ella quiere recuperar sus monedas, hicimos todo el procedimiento. Y yo le dije a ella, vamos a esperar que la compañía te responda y yo te voy a ayudar allí. Porque si tú fuiste la que traíste este proyecto a Panamá, pues yo estoy muy agradecido por el trabajo que tú hiciste, porque si tú no lo hubieras traído, yo no me entero de esto o me entero tarde. Ese es el problema, ¿no? Que hay muchos que se enteraron en el 2020, otros en el 2022, otros acaban de enterar ahora y ya es tarde. Como todos los proyectos, es tarde. Y bueno, por eso es que se le está dando la oportunidad a muchos a adquirir estos paquetes especiales para cualquiera que esté interesado en conseguir un poquito más de One OS, pues se comunica conmigo y con gusto pues le doy la información de qué es lo que estoy haciendo para ayudar a la comunidad junto con lo que me está diciendo nuestra diamante negro Mailoan, pues para casos especiales, porque esto no es que hay mucho, ¿eh? Quiero que sepan. Y esto es la última remesa porque yo sé, les digo algo, ya esto es información mía como youtuber. Yo sé que estos módulos de educación que ustedes van a ver a continuación, todo esto que van a ver a continuación, mira el shop, va a quedar como módulos con el token al valor de el CoinMarketCap y de las wallets ya una vez que se ha lanzado. O sea, estas promociones que hay ahora que uno ve esto, que tú compras, espérate, me fui a un lugar que no es. Compramos aquí por lo menos este que está aquí, el Forex Talent. Ok, estos son nuevos, estos que acaban de lanzar acá, ¿ves? Forex Talent. Voy por acá, vamos con el blockchain profesional. Estos módulos que ustedes ven aquí, que vienen con este montón de fichas, ya no va a ser así. Ustedes saben cómo va a ser. O sea, tú compras este módulo que tiene un valor de 2000, ¿ok? ¿Lo están viendo? Sí. Vas a tener la educación y te van a dar una proporción en One similar a lo que estás comprando. O sea, ¿qué quiere decir? Que en One tú vas a recibir más o menos un valor como por $2000, 2000 euros. Pero vas a tener que estudiar para recibir la ñapa si quieres. ¿Ok? ¿Ven los One Academy Token? Ok, eso está ahora sí, pero después, yo les aseguro, porque ya la moneda es real, es mucho dinero que va a tener una persona. Si tú metes 2000, lo vas a poder comprar. Vas a recibir los tokens, los RC20, pero casi en proporción de lo que estás metiendo. ¿Me entienden? Y te dejarán la ñapa, que puede ser que te dé una diferencia, un margen adicional, que si tú pones 2000, bueno, puedes recibir 2300, 2500 y tienes un porcentaje ahí como de un 20 o 15% extra del módulo que estás adquiriendo y así se va a quedar. O sea, el que no entró ya o el que no entró hace muchos años, después de marzo, olvídense, no se monten en ese tren porque ya ese tren se fue y ya no vamos a poder hacer nada. Pues eso básicamente se los digo porque hemos esperado muchos años y lamentablemente el tiempo se va y lo que tenemos ya a distancia es hacer nuestros sueños realidad y que toda esa abundancia llegue a nuestras familias. Bueno, yo les doy las gracias a todos ustedes por su atención. Si no hay ninguna otra pregunta, aquí me hacen una última. Dice por acá Luis, con esto que pasará con la gente que se fueron a trabajar en otro lado, podrán regresar a hacer
uso de sus paquetes porque fueron pioneros y tenían mucha gente con ellos. Yo te voy a decir algo. Nuestra diamante negro Mai Loan nos dijo en un webinario de los tantos que ella ha hecho que la puerta está abierta para todos los líderes de WAN o líderes de otras redes que quieran aprovechar este impulso después de marzo para echar adelante nuestro proyecto con todos los productos que la compañía va a lanzar. ¿Ok? Esto no va a parar. Recuerden que la compañía tiene una licencia de network marketing. El hecho de que ya tú sacaste tus WAN, ok, ya lo hiciste, pero vienen otros proyectos como los carros eléctricos, los teléfonos móviles, las pantallas, los televisores. Esos son productos físicos que la compañía va a empezar a distribuir, a mover. Ahí se va a ganar mucho dinero. Aquellos que entren en la camada que va a entrar, viene otra camada. Nosotros fuimos los más osados porque tuvimos una fe ciega y creímos en el proceso y tenemos el beneficio de poder adquirir y tener muchos tokens RC20. Pero viene una nueva camada que quiere entrar a este proyecto porque ahora sí lo entendió y quiere y va a decir, tú sabes que yo voy porque esto está buenísimo. Yo nunca he visto un proyecto de criptomoneda que sea así. Y voy por ese token RC20. Entonces, lógico, muchos líderes que hicieron otras redes dirán, espérate, yo voy a volver a las bases porque no, yo tengo que ayudar a mucha gente y quiero también impulsar otra vez este proyecto porque a mí siempre me gustó. Lo que pasó es que, bueno, hubo una época de fría, una época, diríamos, de glaciación, una época donde entró un invierno tan fuerte que eso no lo aguantó nadie. Mucha gente se fue porque los líderes, muchos son networkers, entonces ellos trabajan de las comisiones que se generan al vender productos y servicios. Entonces, cuando ellos vieron que no había un retorno, lógico, tuvieron que saltar obligados. Quiero que sepan, muchos de los grandes líderes se fueron porque no había flujo de efectivo en la compañía. Otros se fueron porque se pelearon, eso es normal. Otros por cuestiones de guerras de poder, eso es normal, eso pasa en todas las compañías. Pero la mayoría se fue por el flujo efectivo, otros se fueron porque no creyeron, porque dicen esto es muy largo, ¿para dónde vamos? Pero estos megaproyectos se tienen que entretejer, ir a las profundidades en sus raíces para hacer conexiones que nosotros desconocemos. Hay una mano invisible que mece la cuna, eso les he dicho siempre. No se asusten cuando ustedes sepan de que esa mano que mece la cuna es de este proyecto, ¿ok? No quiero entrar en temas de conspiración ni nada de eso, pero no se asusten, porque a veces estamos metidos, como quien dice, en un proyecto que no entendemos sus magnitudes, pero que las conexiones se están dando sin que nosotros nos demos cuenta, ¿ok? Solo acepten ya su verdad y su realidad. Ya ustedes tienen su OS, ya la sacaron, bueno, ya no pueden hacer nada. Si este megaproyecto es lo que han dicho, pues, de todo lo que está escrito, ustedes ya saben, pues, en la información de hace siglos atrás, pues yo lo único que les puedo decir, aprovechen la oportunidad, ¿ok? Esto es una pugna de dos fuerzas gigantescas, ¿ok? Hay dos manos invisibles gigantescas que están luchando por el poder económico. Eso se lo digo y no puedo entrar más detalles porque tú sabes que YouTube es muy sensible. Espero que este video no me lo vayan a cortar. Pero bueno, yo le estoy dando la información y tienen que entender eso. Voy con las preguntas por acá. Dice, Eric, ¿cuál de esas tres billeteras es más segura y podemos manejar las tres con cierta cantidad de WAN? Bueno, yo he hecho el estudio, muy buena pregunta, Edgar. He hecho el estudio y la ventaja de MetaMask, ¿tú sabes cuál es? Es la conectividad que tiene esa wallet, porque es Web3. Y quiero decirles algo, una buena noticia. A partir del 2025 al 2026, el desarrollo de Web3 va a ser tan grande que mucho de lo que nosotros conocemos en Internet va a tener un cambio radical. Entonces, MetaMask tiene esa tecnología. Las tres las tienen, por cierto. Pero MetaMask, como es una compañía que está en Estados Unidos, está conectada pues con las regulaciones de allá.
yo pienso que es una buena entrada. Me parece que es la más importante de las tres. Y desde el contrato inteligente que hizo la compañía en su libro blanco que presentó en Colombia, ellos hablaban de esta wallet, de MetaMask. Y yo tengo un video viejo que saqué en el canal donde yo explicaba eso, ¿no? Que es muy posible que MetaMask permitiera que One, como token RC20, entrara. Pero en ese entonces estábamos hablando de Ethereum como cadena de bloques, o sea, no estábamos pensando en Polygon, ni siquiera se mencionaba Polygon. Todo se iba a hacer con Ethereum, pero como Ethereum no pasó la prueba por la velocidad, porque nada más permite hacer 15 transacciones por segundo, entonces nos fuimos a tecnología Plasma con Polygon, que permite 65.000, mucho más rápido que las tarjetas de crédito. Y bueno, esto va a permitir que todos tengamos mucho poder de compra porque la conectividad es lo que viene ahora. Miren, PayPal ya está conectado con las criptomonedas. Está en Estados Unidos solamente y ellos tienen su propia stablecoin. Pero eventualmente esto que acaba de ser Visa, esto va a facilitar las cosas. Porque en cualquier momento PayPal lanza su sistema también a todos los países del mundo. Entonces, tú podrás pagar con cualquier criptomoneda a través del sistema de PayPal, que también es otro medio de pago. Esa conexión viene en cualquier momento. Voy por acá, ese. Entonces, de las tres billeteras, para mí, para responderte, Edgar, yo pienso que MetaMask es la más versátil, la más conectada con todo lo que se está creando. Pero si tú quieres seguridad al 100%, la recomendada para mí es Trust Wallet. Esa no hay quien se la gane. No, disculpa, me fui por otro lado. Es SafePal porque es un hardware wallet. SafePal es la billetera más poderosa en este momento de las tres que nos está dando el sistema para proteger nuestros One. Porque tiene esa tecnología de alta seguridad y básicamente con la opción de hardware. Me fui. Chala, apreté el botón que no era. Con el botón de hardware, ustedes pueden eh, conectarse a estas wallets de alta seguridad. Estas que están viendo aquí, ¿ven? SafePal. Y son económicas, ¿no? Entonces, SafePal, estoy buscando la información. Yo los vi en las redes sociales que era un fabricante que está en Malasia, pero no tengo confirmación de eso. No me extrañaría que sí, que este fabricante pues sea de Malasia, pues. Entonces la compañía hizo una conexión con ellos y vayan a presentarlos a ellos en tarima. Pudiera ser. Estoy especulando, no tengo esa verdad. Puede ser una gran sorpresa que nos den, pues, quien quita. Y este es uno de los padrinos, pues, imagínense. ¿Por qué no? ¿Ah? Y vamos a entrar con ellos allí. Puede ser. Puede ser. Ellos tienen las tres tecnologías: móvil, Web3 y hardware. Y esto es poderoso, quiero que sepan. Esto es una wallet también muy poderosa. Pero MetaMask tiene esa versatilidad y está conectado con Visa. Entonces ahí tienen que ver qué hacen, ¿no? Es cuestión de probar. La otra es Trust Wallet, que es la otra que está por ahí dando vuelta, muy famosa también. Trust Wallet es una billetera que cuando yo la conocí hace muchos años, quiero decirles, en una reunión de diamantes, me mostraron esta billetera y me decían, Eric, lo que no entendemos es porque esta billetera, que es Trust Wallet, tiene nuestro One dentro como moneda. Y nosotros nos quedamos viendo eso y nos quedábamos pensativos. No sabíamos por qué One ya estaba allí. ¿Será que la compañía hizo algo y no nos dijo? Y yo decía, no, espérate, esto está raro. Y aparecía One como moneda. Y yo me quedaba que chuzo, pero entonces la gente la bajaba era por eso, porque aparecía One como moneda. Y adivinen qué One era el que aparecía. Se los voy a mostrar a continuación. Este One, ¿ok? Que es de la compañía Harmony, ¿ok?
no tiene que ver nada con nosotros, pero tú buscabas One y te aparecía One. Y nosotros acá pensativos de que, ¿será que somos nosotros? Pero Harmony, ahí debería decir el nombre de la compañía vieja, ¿no? Pero no decía. Pero mira, se fue a centavos y nosotros preocupados nunca supimos de qué se trataba. Pero con el tiempo nos enteramos a través de los grandes líderes que en realidad eso no era de nosotros, que el nombre sí nos los habían agarrado. Porque si ven, el nombre este que está aquí, One, es de ellos. El nuestro es OS. La compañía se llama Harmony, pero el nombre, las siglas que usan en el CoinMarketCap es One. O sea que perdimos eso, quizás porque nos atrasamos, quizás porque vino el invierno y cuando el invierno llegó, pues todo se congeló y todo se aguantó y otros aprovecharon lo famoso que somos nosotros como compañía, como proyecto, y dijeron, espérate, vamos a agarrar ese nombre y nos vamos a quedar con él. Y lamentablemente no lo quitaron, pero bueno, no podemos hacer mucho. Esas cosas pasan y ahora nos llamamos One Ecosystem. Y digan lo que digan, nuestro One está en el CoinMarketCap y aquí está a este precio, ¿ok? Y el nombre como aparece, pues es OS, ¿lo están viendo? Y aquí dice One, que es el nombre que le ponemos, pero como está registrado es así, las siglas. Es como decir Bitcoin y tú buscas BTC, Ethereum y buscas ETH, o sea, esas son las siglas. Pero bueno, lo importante es que estamos avanzando y lo importante es que hoy domingo tú tienes contigo tu futuro asegurado si estás en Polygon. Voy con unas últimas preguntas por acá. Víctor nos envía acá bendiciones y felicidades. Gracias, Víctor. Dice acá, una pregunta, cuando lleguen las billeteras en el proceso de trasladar los OEs a estas billeteras, ¿hay que pagar gas también? Mira, esa es una interrogante que yo me hacía, Víctor. Si nosotros teníamos que pagar gas, no lo sabemos, no te puedo decir la información, pero el gas es necesario para movernos en las blockchain donde operamos. En el caso de Polygon, tenemos que pagar el gas de Polygon. Comprando Matic y pagando ese gas cuando movamos los One dentro de las wallets. Pero como la compañía tiene un acuerdo con Polygon, lo más probable es que el gas que esté allí dentro de nuestras wallets, el que no hemos gastado, nos los podamos llevar y utilizarlo. O puede ser también, como yo les dije en un video anterior, que para poder sacar los One de el ecosistema y lanzarlo a una wallet pública, lo más probable es que tengamos que pagar ese peaje de salida y de esa manera la compañía controlaría un poco la locura, ¿ok? Ustedes saben qué es la locura, ¿no? La desesperación por buscar abundancia de riqueza. Entonces, lógico, si tú vas a sacar 1.000.000 de One, pues va a ser casi imposible porque tendrías que meterle cuánto en gas para sacar 1.000.000 para lanzarlo a una wallet. Entonces, ahí se idearían estrategias, ¿no? Quizás eso sería como una especie de control donde, bueno, si tengo que sacar 1.000 One, bueno, tengo que poner lo que cuesta 1.000 One, unidades de One, estamos hablando casi de 380 euros, me costaría ese gas. Pero tú vas a sacar 1.000 One al valor de 44,79, casi 45 dólares. Entonces, creo que si tú sabes que vas a poder tener esa recompensa, a ti no te molestaría pagar ese gas, honestamente. Y todos los meses sacarías una cifra pequeña, ¿no? Estoy hablando de 1.000 One, pero no necesariamente tienes que sacar 1.000 One. 1.000 One son casi 44.000 dólares. Es mucho dinero. Quizás mensualmente tú pudieras sacar una cifra, pero lo más importante de lo que les voy a decir ahora es mantener el One y ponerlo a trabajar en staking. Ese va a ser la información que yo les voy a dar cuando eso se pueda hacer. Porque así no desgastas
tu opulencia digital blockchain. Porque una vez que tú fumigues esos WAN por fiat se fue, o sea, el fiat se va a acabar. Pero si tú puedes poner a trabajar tus WAN como una especie de plazo fijo y que te genere una renta y nunca tocar tus monedas, sería lo mejor. Y eso lo vamos a estudiar en la medida que esto siga avanzando. Ayudamos a la compañía, ayudamos a darle más valor y sobre todo ayudamos al ecosistema. Porque en cierta forma, quiero decirles algo, no hay problema que tú quieras fusilar todos tus WAN. Los WAN van a estar siempre en la blockchain de Polygon. Nada más que pasan de una mano a otra mano. Eso es todo lo que va a pasar. Tus WAN, que tú los conseguiste a centavos, van a pasar a las manos de otra persona que tiene otra criptomoneda que va a querer tener tus WAN para almacenarlo porque le gusta la conectividad que tiene con todos los bancos y con todas las conexiones que tenga. Y entonces dirá, bueno, yo voy a tener estos WAN, pues voy a comprarlos. Plan, alguien compra en la piscina y se materializa. Pero todo queda en blockchain, ¿me entiendes? Solamente que pasa de una mano a otra. Es lo que pasa con Bitcoin y otras criptomonedas. Pasa el Bitcoin que tú compraste a $10, pasa ahora a manos de otra persona que te da esa plata. Y así ha sido siempre. Eso es un círculo vicioso. Es como un sistema de reciclaje. O sea, los WAN no se están quemando. Si se estuvieran quemando, o sea que cuando tú los vendes se quema y se pierde ese dinero, yo te digo, ahí estamos mal. Porque ya no vas a poder volver a tener más esos WAN. Para ti es como una quema, porque tú se lo estás dando a otra persona y lo estás intercambiando por otra criptomoneda que quizá no tenga KYC, quizá no sea regulada y tú lo vas a hacer. Y está bien, cualquiera persona que lo quiera hacer lo va a poder hacer, créanme. Esto no hay límite. La cantidad de WAN que tiene la comunidad no va a afectar en nada el valor, porque nosotros somos un stablecoin. Eso es lo que nos han dicho. Entonces, como no vamos a estar en ese sub y baja del trading, ahí no hay problema. O sea, ellos resolvieron el problema de que la moneda se fuera a centavos, porque no vamos a competir con Bitcoin, ni con Ethereum, ni con otras cripto que están en ese sub y baja. Eso es lo que tienen que entender. Nosotros salimos al valor que está en el CoinMarketCap y a ese valor nos quedamos. No, que yo creo que suba más. Oye, pero suficiente si tú la conseguiste a buen precio. Tampoco seamos tan avaros, o sea, la conseguimos a buen precio. Y ahora mismo hay una promoción que está haciendo la compañía a buen precio para aquellos que quieran tener un poquito más. Aprovechenla. Aquellos que quieran, pues no, esto no es obligado, quiero que sepan. Eventualmente después, por la desesperación, mucho como quizás pueda suceder según mi teoría, que cuando salgan las wallets, ok, las vamos a ver en la wallet, pero quizás la opción de swap va a estar un poco controlada. Muchos quizás quemen sus WAN a mitad de precio o quizás más bajo para poder conseguir algo del fiat. Y bueno, eso siempre pasa en todos los proyectos. Conseguir un poco de cripto a precios de quema antes de que salga, antes que sea liberado los 8 exchange. Una vez que sea liberado los otros exchange, tú dirás, pero el precio se va a caer. No, señores, porque es un stablecoin. No se va a caer. Álvaro Herrera me pregunta por acá, Eric, ¿qué es el staking? El staking es una especie de plazo fijo, donde tú pones tus monedas a trabajar en un exchange y las dejas allí operando por X tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, y el exchange te da una recompensa por no mover ni un centavo de esa moneda en particular que tú has agarrado para hacer staking. No todas las criptomonedas tienen esa opción de staking. No sabemos si WAN va a entrar en esa opción de staking. Como una stablecoin, lo más probable es que sí pueda hacer, porque la mayoría de las stablecoins están diseñadas para funcionar en staking. Entonces, sí pudiera ser que nuestro WAN tenga esa opción de poner muchas monedas a trabajar. Entonces, supongamos que tú pones 1.000.000 de WAN en staking en X exchange. ¿Cuánto te va a dar eso diario? O sea, es una locura. Eso, quiero decirle, esto es una locura. Parece una locura, pero, o sea, imagínate tú cuánto te puede dar. O sea, hagan el cálculo. Algunos pagan 2% diario. Diario, 1% diario. O sea, es una locura. Es mucho dinero. Entonces, eso te lo pagan y ese dinero tú lo puedes sacar y ese es el que tú puedes entonces llevar, yo diría, a MetaMask y de ahí lo metes en una tarjeta de crédito. O sea, automáticamente adquieres lo que se llama la libertad financiera a nivel digital. O sea, piensen en eso. Su vida va a cambiar este año 2024.
Ya se está haciendo esa transformación. La libertad financiera en ustedes va a ser de tal punto que ustedes no van a creerlo. Ustedes se van a levantar en las mañanas y no van a poder creer que ya son millonarios. Ustedes van a decir, pero ¿cómo pasó esto? Yo no me di cuenta. Te voy a echar un cuento. Un amigo mío me dijo que un vecino de él había comprado 25 Bitcoin hace como 8 años atrás, que se los habían vendido como en 200, 300 dólares, pero él no le paró bola a ese cuento. Y su hijo estaba recién nacido, estaba enredado porque su mujer se estaba pariendo, pero él lo compró por una inversión, le había dicho que eso era bueno, que lo guardara, y a él se le perdieron las, ¿cómo se llama? Las direcciones, todo desconectado del proyecto. Y el hijo cuando creció, a los 9, 10 años, le escuchaba al papá hablar de esas cosas, así que me agarraron esas monedas, me estafaron, que eso es Bitcoin, no sé qué vaina. Y no le paraba bola, pues. Y un día el pelado, ya el muchachito, comenzó a investigar y se dio cuenta que el Bitcoin estaba en $65,000. Y comenzó a presionar al papá, papá, que mira que esto, que el otro, papá, mira que tu Bitcoin. Dijo, ya deja eso, ya eso quedó en el fracaso, fue una pérdida, déjalo allí. Ya yo no puedo hacer absolutamente nada, ya yo eso lo perdí, lo doy por muerto. Y entonces el hijo se puso a investigar lo de las wallets, lo de todo, y parece que dio con las claves, parece que el papá sí las tenía guardadas, pero no sabía nada. Y el pelado le reconstruyó, le dijo cómo hacer todo y activaron los Bitcoin. Imagínense ustedes, para no echarle el cuento más largo, que ese señor a 65,000 Bitcoin por 25 pasó a tener una cifra enorme de dinero. Y yo voy a hacer el cálculo, porque el Bitcoin está en 42,000, pero en ese tiempo, cuando estaba en 63, 64, pongámosle 65,000, multiplícalo por 25. Ese señor tenía $1,820,000 en Bitcoin. Pasó de ser un humilde hombre trabajador, clase media, que tenía su hipoteca, a ser un hombre millonario, con 1.8 millones de dólares. Él no lo creía y cuando le echaba esos cuentos a sus amigos no se lo creían, le mostraba la wallet así de, miren esto, miren esto. Reído, yo no sabía que tenía eso y mi hijo lo abrazaba. Imagínense ustedes, y puede haber un montón de historias así. Ahora, ¿qué va a pasar con Juan? ¿Cuántas historias van a salir por allí? De gente llorando. Por los dos bandos. Uno porque perdió todos sus Juan y otro porque hizo el salto a Polygon, los guardó y tiene esta tecnología blockchain en sus wallets. Porque la puedes tener en 3 wallets. No sé si la compañía va a permitir dejar un poco dentro de la zona privada o si hay que sacarlos todos para afuera, no sabemos eso. Esas son cosas que yo tengo, son interrogantes, ¿no? Me pregunto, ¿podremos quedarnos allí donde estamos? ¿O tenemos que sacarlas todas de un solo tiro a una wallet en particular? ¿O podemos dejar una porción dentro de One Ecosystem y sacar nada más porciones pequeñas? Porque yo me siento muy seguro, quiero decirles, con mi One Ecosystem, con mi portal web, con el de la compañía. Yo siento que mis monedas allí están protegidas, yo me siento allí que yo estoy seguro, yo sé que ahí no van a meterle mano. Yo no sé ustedes, ¿qué me comentan sobre ese tema? ¿Ah? Me parece que nos sentimos seguros en el portal, ¿no? Y si se pudiera, pues nada más sacar unas cuantas para resolver el año ya. Y que las otras queden guardaditas ahí, ¿no les parece? Pero no sabemos, yo en realidad no sé cómo va a ser ese proceso. Ya ellos nos dirán los términos y condiciones y las reglas del juego una vez que se dé este mega congreso. Voy con unas últimas preguntas. Dice, Eric, ¿sabes si OS va a tener holding? Bueno, no sé a qué te refieres con holding. Me imagino que es al staking lo que me estás diciendo. No sé si lo va a tener. Eso es muy pronto para decirlo. Pero como es un stablecoin, vuelvo y repito, muchas de las stablecoins se utilizan para hacer staking. Y como está montado sobre Proof of Stake, es especialmente para hacer staking. Entonces imaginan, One está montado sobre una blockchain en capa 1 que toda la blockchain funciona con Proof of Stake. O sea que utiliza el sistema de staking. Y estamos en capa 2. Capa 2, a pesar de que usa Plasma y es muy rápido, necesita de capa 1 para poder operar. Capa 2 no puede operar solo. Grábense eso. Polygon es un simbionte
Así como ustedes vieron el Hombre Araña, cuando se le pega el simbionte Venom, que venía de otro universo, se le pega al Hombre Araña y le da poderes extra. Se hace más poderoso. Bueno, así es Polygon. Es un simbionte que al entrar en contacto con Polygon, hacen un trabajo en particular. Es como que si fuera una mitocondria. Ustedes conocen las mitocondrias. Son bacterias que están dentro de las células que han hecho un acuerdo a nivel de ADN donde yo te doy energía, dice la mitocondria, yo te doy energía célula para que tú me alimentes, me des agua, me des comida, nutrientes, y eso que tú me das por tu trabajo, yo te doy energía, te doy un booster que cuando tú sientas ese flujo de energía que va a salir de mi sistema, te va a dar una fuerza que tú te vas a mover como un Ferrari. Entonces es un acuerdo, pues. Y un atleta olímpico puede tener arriba de 300 o 400 mitocondrias por célula. Una persona como tú y yo, normal, que no hace ejercicios, ¿acaso tenemos que 30 o 20? Entonces, es algo así más o menos para que ustedes traten de entender, ¿no? Este asunto de qué es lo que es Polygon. Por eso es que nosotros estamos en una excelente blockchain. Voy con más preguntitas por acá ya para terminar la noche de hoy. Eri, las personas que adquieren las monedas que pasan de P2P le deberán estudiar el KYC. Nadie que esté en One Ecosystem que no tenga el KYC aprobado puede enviar o recibir monedas. Las reglas del juego comienzan a subir. Antes, en la etapa 1, para ir a Polygon, la compañía decía, si no tiene el KYC, al que le vas a enviar, no hay problema, la moneda va a llegar. Pero el que envía sí tiene que tener el KYC aprobado. Ahora la política cambió. Ahora los dos tienen que tener el KYC aprobado. Si no, no puedes enviar ningún tipo de WAN. Por eso, aquellos que quieran la oferta especial de estos módulos de moneda, estos bonds, tienen que tener el KYC aprobado. Si no, no los pueden recibir. Voy por acá, dice Eric, ¿el 2FA está disponible o tenemos que esperar para ponerlo en las cuentas de OS? Mira, te digo algo, María. Manejar el 2FA requiere de conocimiento y lo hace un tercero, en este caso Google o Microsoft, y es un aplicativo que tú bajas a tu móvil, pero el detalle de esto es que si por alguna razón, créeme, si por alguna razón tú activas ese 2FA y se te pierde el móvil o lo reseteas, ya no tienes acceso a tus cuentas. En el caso de One Ecosystem, la ventaja es que tú le escribes a soporte y soporte automáticamente, ¿qué va a hacer? A través de tus datos y perfiles del KYC y por un costo de 30 euros te va a permitir activar o desactivar el 2FA. Ellos hacen eso. Tú se lo solicitas, ellos te resetean y tú puedes volver a entrar y tú vuelves a cargar el 2FA o se lo quitas. Cuando yo vi que eso estaba pasando, porque en uno de estos casos yo cambié mi teléfono, mi iPhone por otro modelo, antes de hacerlo yo desactivé el 2FA porque estas cosas pasan, ¿no? Y cuando yo hice la migración de mi iPhone, a mí se me olvidó apuntar el código QR que generaba el teléfono para poder guardar esa llave. Y yo perdí la entrada a varios portales web donde yo tenía entradas con el 2FA. Y todo porque yo no guardé esa llave. Cuando restauré el teléfono, ya pues era tarde. No pude entrar y perdí ese acceso. Entonces me salvé con One Ecosystem porque yo borré el 2FA antes de hacer la migración de mi teléfono. Entonces esas son cosas muy delicadas que tienen que tener en cuenta. Pero lógico, sí te da una super protección tener el 2FA. Traten de estudiarlo y eventualmente cuando ya ustedes sepan pues que eso es una opción, lo pueden hacer. Pero hay que saber hacerlo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta por acá? Ya para terminar la transmisión. De momento pues veo que han estado conectados aproximadamente 145 personas. Les agradezco mucho a todos ustedes
regálenme un me gusta, por favor, actívenlo para que YouTube me ayude mucho con este video y lo pueda proyectar a otras personas que desconocen que esto está pasando en One Ecosystem. Y activen la campanita de notificaciones porque a veces yo salgo sorpresivamente con un video, no les digo casi a nadie, solo los que están en Telegram. Y el que tenga la campanita activada, automáticamente le llega el mensaje. Está en vivo Luxor TV. Y de esa manera se conectan con la información. Bueno, básicamente eso era lo que yo tenía la noche de hoy. Mañana vamos a ver algo acerca, adivinen de qué, de lo que está pasando en Deal Shaker, porque vienen cosas interesantes con Deal Shaker y quiero pues tocarle ese tema mañana sobre las nuevas herramientas que van a estar disponibles y bueno, esperar que este mes siga avanzando con muy buenas noticias para todos ustedes y será que nos vemos pronto. Muchas gracias.